mayormente relacionada a la clínica, tanto como también pues a las patologías por cambios histológicos, ¿no? Y que muchas de estas a veces ya la hemos visto en patología general, ¿no? Estamos haciendo referencia pues a la tiroides. Esta tiroides que nosotros la conocemos y que la vemos localizada pues eh, la vemos localizada debajo y delante de la laringe, ¿no? Y que está conformada por dos lóbulos, lo vemos acá, ¿no? Nosotros recibimos la glándula tiroides, lógicamente cuando hay una neoplasia maligna generalmente, ¿no? Y la recibimos así, pues, ¿no? Tenemos un lóbulo tanto derecho como izquierda y está unido por un istmo, ¿no? eh, y la recibimos íntegra cuando se trata pues de una tiroidectomía total, previo a un diagnóstico por una biopsia, ¿no? Que puede ser con aguja, ¿no? O que puede ser también con una extirpación de uno de estos lóbulos, ¿no? Y aquí hay que hacer referencia, pues, que esta glándula tiroides nosotros la recibimos así, en el sentido de que, si bien es cierto, algunas de las patologías nosotros podemos abordarla desde el punto de vista en el estudio tanto citológico como de biopsia y nos puede permitir hacer diagnóstico, ¿no? Es por eso que muchas de estas punciones con aspiración con aguja fina y con un extendido citológico pueden hacer el diagnóstico de muchas de las patologías, pero hay una de ellas y que hoy día la vamos a ver, que es el carcinoma folicular de tiroides, que muchas veces ofrece dificultad al estudio de biopsia, ¿no? Y que muchas veces crea cierta controversia con el servicio de endocrinología, ¿no? En el sentido de que ellos quieren, o sea, y como es lógico, pues, ¿no? El servicio se refiere que se determine si es bueno o si es malo, el nódulo que se ha sometido a biopsia. El detalle es, y lo vamos a enfocar hoy día, ¿no? Que en este tipo de neoplasia maligna, donde nosotros vemos, tendríamos que evaluar infiltración de cápsula o de vasos sanguíneos. Y a veces en una biopsia, ya sea por citología, por aspiración con aguja fina, o con filamentos de tejido de parénquima tiroideo, a veces es difícil evaluar toda la cápsula, ¿no? O más que difícil, imposible, ¿no? Y ofrecen ciertas dificultades en ese sentido, ¿no? Y esta es nuestra glándula tiroides con esas características. Esta imagen nos permite, pues, identificar las características histológicas de tanto esquemática. A ver, parece que se ha perdido la Sí, se le fue presentación. un momento la señal, doctor, y no se le escuchó. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí se observa? Sí, ahora sí, nuevamente. Perfecto. Entonces aquí la característica, esta imagen nos permite pues, recordar las características histológicas, ¿no? Donde esta glándula tiroides va a estar dividida por lobulillos, ¿no? Y dentro de ellos encontramos un promedio aproximadamente entre 20 y 40 folículos, ¿no? Estos que están acá pues son definitivamente los folículos, ¿no? Estos que están acá y están representadas esquemáticamente de una manera bastante precisa, ¿no? Que su equivalente pues son estos, que son los folículos, ¿no? Y que estos folículos pues están revestidos por un epitelio cilíndrico simple, ¿no? En cual cada uno de estos elementos celulares van a representar a las células foliculares, ¿no? Entonces, y todos están distribuidos histológicamente de esa manera. Y entre folículos y folículos, acá por ejemplo en esta fecha blanca y la representación de estas encontramos pues estas células, eh, las famosas células C, ¿no? que van a secretar pues la calcitonina, ¿no? Estas células foliculares pueden tener una forma cúbica generalmente, son epitelio cúbico simple, ¿no?
que pueden evidenciar ciertos cambios de acuerdo a las patologías que nosotros podemos visualizar o que podemos encontrar aquí, ¿no? Y en el interior de estos folículos tiroideos encontramos la sustancia coloide, ¿no? Esta sustancia que nosotros las encontramos dentro de los folículos tiroideos y que va a estar formada por la famosa tiroglobulina, ¿no? Y de aquí pues es la materia prima por la cual las células foliculares van a poder, ¿no? Van a poder convertir esta tiroglobulina en la famosa T3 y T4, ¿no? Las cuales juegan un papel bastante importante en el momento del catabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, así como también en la síntesis de proteínas, ¿no? Los cuales las alteraciones de estos van a permitir evidenciar pues las patologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la TSH, que es la que va a estimular generalmente la producción de T3 y de T4, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace esta TSH? ¿No? Esta TSH lo que va a hacer, va a estimular los receptores de estos elementos celulares. Al estimular los receptores, se va a producir, o sea, la activación de una proteína, que es la proteína G. Esta proteína G va a estimular el desarrollo y va a provocar un aumento de las concentraciones de AMP cíclico intracelular de estos elementos o de estas células foliculares, ¿no? Y este AMP cíclico es el que va a promover el crecimiento tanto tiroideo como de las hormonas que producen o de estas, ¿cómo se llama? Estas células foliculares, ¿no? Entonces, eso es en un estadio de equilibrio. Y cuando se rompe ese estadio de equilibrio, ¿no? Nosotros podemos encontrar que nuestra glándula tiroides está funcionando por encima de lo normal, de su capacidad basal, ¿no? Y a eso se le llama, pues, hipertiroidismo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en este hipertiroidismo, ¿no? Vamos a observar que las concentraciones circulantes, tanto de T3 como de T4 libre, van a estar por encima de los valores normales. Entonces, y eso nosotros lo conocemos muchas veces como la tirotoxicosis, o el hipertiroidismo es una causa de esta patología, ¿no? Conocida como tirotoxicosis. Ahora, dentro de estos trastornos asociados a esta tirotoxicosis, nosotros encontramos, pues, eh, tantos causas primarias, ¿no? Como secundarias y otras no asociadas a este hipertiroidismo. Dentro de las primarias, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Todos estos agentes como la hiperplasia tóxica difusa, el bocio tóxico hiperfuncional o el adenoma hiperfuncional, el hipertiroidismo por yodo o la tirotoxicosis neonatal asociada a la enfermedad de Graves, materna básicamente, todos en conjunto los que me van a condicionar pues es un incremento de estas hormonas. O también puede haber unas causas secundarias como el adenoma hipofisario secretor, ¿no? Que no es tan frecuente, o incluso otras patologías no asociadas a hipertiroidismo, ¿no? Y aquí tenemos los famosos procesos inflamatorios a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Como la tiroiditis granulomatosa, la tiroiditis linfocítica subaguda, que muchas veces es indolora, y que nos ofrece ciertas dificultades algunas veces para hacer la diferencia con la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y ahí hay que pulir muchas veces las características histopatológicas, evaluar bien pues esta metaplasia de las células de Hartle, ¿no? Importantísimos, y el infiltrado inflamatorio linfocitario, ¿no? Que nos va a permitir hacer ciertas diferencias entre una y la otra, lógicamente cuando estamos frente a una biopsia, el estroma ovárico o la tirotoxicosis ficticia, ¿no? Pero son causas ya mucho menos frecuentes. En cuanto a la evolución clínica del hipertiroidismo, pues las concentraciones excesivas de hormona tiroidea van a definitivamente provocar un aumento del metabolismo basal, ¿no? Ya hemos dicho pues que estas hormonas tiroideas son las encargadas del catabolismo de los carbohidratos, los lípidos,
así como también síntesis de proteína. Entonces, si tenemos nosotros valores o concentraciones elevadas de esto, definitivamente, pues, ¿qué es lo que puedo yo encontrar? A nivel de la piel, una piel blanda, caliente y enrojecida. El paciente va a presentar intolerancia al calor, se va a evidenciar una disminución en el peso y este va a tener un apetito pues incrementado, un aumento. Nosotros también vamos a ver manifestaciones cardíacas, ¿no? Y son las primeras y las más frecuentes que generalmente aparecen. Y acá vamos a ver un aumento del gasto cardíaco, así como también va a aumentar la contractilidad, ¿no?, del músculo cardíaco, y va a estar asociado pues a taquicardia, palpitaciones, cardiomegalias, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva y miocardiopatías tóxicas o hipertiroideas, ¿no?, asociadas a disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca de gasto, ¿no?, de gasto bajo. Los otros cambios que nosotros vemos es en el sistema nervioso simpático y el paciente va a presentar temblor, hiperactividad, labilidad emocional, incapacidad para concentrarse e insomnio. Y dentro de los cambios oculares, pues que es una de las características que llama mucho la atención en el diagnóstico pues, de este hipertiroidismo, son los ojos muy abiertos, fijos y con retracción a los párpados, ¿no? En el aparato digestivo es lógico, si todo está incrementado, va a haber una hipermotilidad, lo cual le va a condicionar pues una mala absorción e incluso pueden atravesar con cuadros. Y esto va a estar asociado definitivamente pues a una osteoporosis también, que es más evidente generalmente en el sexo femenino en relación general a la patología del hipertiroidismo. Esta es una representación esquemática donde vemos los signos y síntomas pues, de esta patología, ¿no?, que vamos a ver nosotros caída del cabello, ¿no? A nivel de los ojos vemos un exoftalmo, retracción palpebral, predisposición a queratitis, ¿no? A nivel del corazón, ya hemos hecho referencia, va a haber palpitaciones, taquicardia, fibrilación auricular. A nivel intestinal va a incrementar el peristaltismo condicionando diarrea, ¿no? El apetito se va a incrementar, osteoporosis. Generalmente en mujeres lo que nosotros podemos encontrar es que está asociado pues a menorragias. A nivel de la piel, sudoración, intolerancia al calor, pérdida de peso, mixedema pretibial, ¿no?, que es un incremento en la zona de la dermis, ¿no?, generalmente que parecieran edemas, pero que no lo son porque no dejan fovea. Están asociados a infertilidad y reducción de la libido, ¿no? Hay una hiperreflexia, el temblor y sudoración en las manos, ¿no? Y hay miopatías proximales en los brazos y en las piernas. Y lo que acompaña muchas veces a esto a veces es el incremento del tamaño de la glándula tiroides. En cuanto al diagnóstico de esta patología, pues definitivamente está asociado a la clínica, ¿no? Hola, nos alegra mucho tenerlos de regreso visitando nuestras tiendas. En cuanto al diagnóstico, pues está asociado a la clínica, ya hemos dicho a nivel laboratorial, pues el T4 y el T3 elevado, el TSH muchas veces disminuido en relación a la hiperproducción y la gamografía tiroidea, pues importantísimo a este nivel, ¿no? En relación al hipotiroidismo vendría a ser todo lo contrario al hipertiroidismo. Va a estar causado por alteraciones estructurales y funcionales que intervienen en la producción de la hormona tiroidea, ¿no? También tenemos causas primarias, así como también secundarias, y dentro de las primarias tenemos congénita, síndrome de resistencia hormonal a la tiroide, posablación, que puede ser por cirugías, terapias con yodo o irradiación externa, ¿no?, hipotiroidismo autoinmunitario, y aquí tenemos la famosa tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, donde es un problema básicamente autoinmunitario que puede cruzar con problemas iniciales, de repente de ligeros incrementos de hormonas tiroideas y que finalmente termina evidenciándose como un hipotiroidismo, deficiencias de yodo,
usos de fármacos, defectos biosintéticos congénitos, ¿no? Aquí el bocio dishormógeno, ¿no? No asociado a la causa hormonal, o las causas de hipotiroidismo secundarios que están asociados a las centrales, ¿no? Y aquí definitivamente hablamos a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, ¿no? Que estas son pues definitivamente menos frecuentes, pero que también pueden terminar condicionando pues hipotiroidismo. Y en el hipotiroidismo congénito va a estar causada por una deficiencia endémica en la dieta, ¿no? Básicamente la dieta aquí juega un papel muy importante. Otras formas menos frecuentes de hipotiroidismo congénitos, hay errores innatos en el metabolismo, ¿no? Los cuales van a estar dados por defecto de los pasos que conducen a la síntesis de la hormona tiroidea, ¿no? Como por ejemplo el transporte de yodo a los tirocitos o organificación del yodo o un acoplamiento de la yodotirosina para formar T4 y T3, ¿no? O el hipotiroidismo secundario o central causado por deficiencia de TSH, ¿no? Y en menor frecuencia a nivel hipotalámico por deficiencia de TRH. Cualquiera de las causas de hipotitirismo, hipopituitarismo o de daño hipotalámico por el tumor, ¿no? Traumatismos, radioterapias, enfermedades infiltrativas que pueden causar este hipotiroidismo central, ¿no? Las manifestaciones clásicas de hipotiroidismo son el cretinismo y el mixedema. En términos simples y sencillos, pues, ¿no? El cretinismo básicamente es en pequeños, ¿no? Y el otro es un hipotiroidismo, el edema básicamente asociado pues a niños mayores, no adultos generalmente. En referencia a la sintomatología del hipotiroidismo, nosotros vamos a ver un adelgazamiento y pérdida del cabello, ¿no? Pérdida del pelo en las cejas, van a evidenciar una cara hinchada, asociadas a bocio, la piel va a ser seca, una piel gruesa, ¿no? El ritmo cardíaco es lento, va a haber estreñimiento, y si nosotros vamos haciendo un análisis, pues todo lo opuesto a las manifestaciones que veíamos en el hipertiroidismo, ¿no? Problemas serios de fertilidad y de menstruación, síndrome de túnel carpiano, ¿no? Va a haber, el paciente va a tener las manos frías, ¿no? La glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas y se va a evidenciar pues un aumento de pesos, ¿no? Problemas de memoria, intolerancia al frío, sensación de cansancio, ¿no? Todo lo opuesto a lo que nosotros evidenciábamos en el hipertiroidismo. Este básicamente es un esquema para hacer los diagnósticos en referencia pues, a las evaluaciones laboratoriales, ¿no? Y aquí pues definitivamente las concentraciones de TSH y la T4, ¿no? Juegan un papel bastante importantes, ¿no? Si nosotros tenemos TSH y T4 dentro de los valores normales, diremos pues que es un eutiroidismo. O si las TSH están ligeramente elevadas y la T4 es normal, es un hipotiroidismo subclínico, o sea, las concentraciones de T4 están normales porque hay una estimulación ligeramente mayor que va a permitir pues que las concentraciones de T4 estén dentro de lo normal, o TSH alta y T4 baja, que es un hipotiroidismo primario, ¿no? Y un TSH normal o baja y asociado pues a un T4 bajo que está relacionado más a un hipotiroidismo secundario de tipo terciario. En cuanto al cretinismo, que es una de las manifestaciones de hipotiroidismo que generalmente se presentan en lactantes o en la primera infancia, nosotros vamos a ver que hay como características más importantes un deterioro del sistema osteomuscular y como una de las afectaciones más predominantes e importantes y que hay que tener mucho cuidado es el deterioro del sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo en aquellos donde las concentraciones de hormonas tiroideas en la madre se producen en estadios iniciales, ¿no? Son los que van a tener mucho mayor compromiso, incluso los rasgos faciales toscos, la lengua sobresaliente, van a evidenciarse hernia umbilical, ¿no? Y todas las características nosotros las observamos en el
Y el mixedema es un hipotiroidismo que afecta a niños mayores o a los adultos, ¿no? Y las manifestaciones clínicas están en relaciones pues a un enlentecimiento o ralentización de la actividad física y mental, cansancio, enlentecimiento en el habla, las funciones mentales, apatía, intolerancia al frío, sobrepeso, estreñimiento, descenso de la sudoración, piel fría, ¿no? Y el gasto cardíaco también va a estar ligeramente disminuido. Pero así como la glándula tiroides va a evidenciar sobreproducción de hormonas tiroideas y disminución de estas, las cuales se reflejan como un e hipotiroidismo, en la glándula tiroides nosotros también vamos a encontrar procesos inflamatorios, ¿no? Inflamatorios que vamos a observar dentro de la glándula tiroides, ¿no? Y vamos a ver un grupo de estos que van a afectar a nuestra glándula tiroides. Si nosotros recordamos en los procesos inflamatorios de larga data que generalmente están asociados a componentes celulares de tipo crónico, ¿no? Estas generalmente terminan dañando a los elementos celulares, epiteliales, ¿no? que van definitivamente a traducirse con el transcurso del tiempo, pues en la gran mayoría de los casos en una lesión de los elementos celulares. Y si estos elementos celulares son los encargados, ¿no?, de transformar las tiroglobulinas en hormonas tiroideas, definitivamente pues va a haber una manifestación a larga data en procesos inflamatorios de hipotiroidismo. Y acá tenemos pues las tiroiditis, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, que creo que ya la hemos visto en referencia a la práctica, la tiroiditis granulomatosa o de Kervain y la tiroiditis linfocítica subaguda, ¿no?, que histológicamente parecieran ambas tener los mismos componentes con pequeñas diferencias, ¿no?, que nos permiten hacer la diferencia entre uno y otro en el estudio anatomopatológico. En la tiroiditis de Hashimoto, como su nombre lo manifiesta, pues es un proceso inflamatorio, ¿no?, que es una causa bastante frecuente de hipotiroidismo de origen autoinmunitario, donde se va a caracterizar por un fracaso de la glándula, ¿no?, tiroides por destrucción autoinmunitaria de la misma. O sea, las características o el proceso inflamatorio va a terminar lesionando pues las células foliculares y condicionando pues atrofia a este nivel. La edad de presentación entre 45 a 65 años, ¿no? Las patologías tiroideas, en la gran mayoría de estas, pues la afectación es mucho mayor en el sexo femenino que en el masculino. La causa principal, el bocio no endémico, y esta generalmente tiroiditis de Hashimoto se asocia a polimorfismo de múltiples genes, ¿no?, como el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxico, ¿no?, que se encuentra referido como CTLA4, y el de la proteína tirosinasa fosfatasa 22, el PTPN22, ¿no?, están asociados generalmente. ¿Cómo se genera, ¿no?, la lesión de estos o la atrofia de los folículos tiroideos por daño de estas células foliculares, ¿no? Nosotros sabemos a nivel del folículo tiroideo que nosotros encontramos la presencia de un epitelio, ¿no?, un epitelio cúbico simple, ¿no?, donde las alteraciones de la autotolerancia e inducción de la inmunidad tiroidea, ¿qué vamos a encontrar? Llega el infiltrado inflamatorio, ¿no?, y el infiltrado inflamatorio que compromete o que se va a originar en esta, pues llegan los linfocitos. Y dentro de los linfocitos nosotros tenemos los linfocitos T citotóxicos o CD8 que se unen, ¿no?, al receptor FAS con el FAS ligando del linfocito CD8, ¿no?, y van a terminar originando citotoxicidad mediada por estos linfocitos T. O los linfocitos, tanto los TH1 como los TH2, ¿no?, pero en mayor número los TH1 van a comenzar a activar los macrófagos a través del interferón gamma. Activan estos macrófagos y van a terminar condicionándome
una lesión de estas células foliculares. Se está lesionando por esta vía, está lesionando por esta vía, y la otra vía es que en este proceso inflamatorio autoinmunitario, así como yo tengo linfocitos Th1, Th2, linfocitos T, o TCD8, ¿no? También encontramos la presencia de células plasmáticas. Y las células plasmáticas lo que van a hacer es una producción de anticuerpos antitiroideos. Y se van a unir a los receptores FC de las células natural killer. Y de esta manera van a condicionar citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, ¿no? Entonces, por las tres características me van a terminar dañando el epitelio tiroideo o el epitelio folicular o las células foliculares. Es por eso que dentro de las características histológicas que nosotros observamos en la tiroiditis de Hashimoto, observamos que estos folículos tiroideos se van haciendo pequeños. Y dentro de las características nosotros decimos que el diámetro folicular, ¿no?, ha disminuido. Y que es lógico, con el transcurso de los años, pues esto va a hacer cambios fibróticos. Y si se van destruyendo mis folículos tiroideos, pues definitivamente en el tiempo, lo más lógico que yo tenga o presente definitivamente va a ser pues un hipotiroidismo, ¿no? No voy a tener células foliculares que conviertan la tiroglobulina en T3 y T4, ¿no? Aunque en estadios iniciales, ¿no?, porque esta es una imagen macroscópica de una tiroiditis de Hashimoto, en estadios iniciales yo voy a ver que esta glándula tiroides se va a incrementar de tamaño, observando lesiones nodulares, ¿no? Y eso básicamente por el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, hacemos cortes nosotros de esta glándula tiroides, ¿no? Y lo que nosotros vamos a evidenciar cuando todavía no se ha llegado a producir la fibrosis o la lesión severa de los folículos o del epitelio de los folículos tiroideos, yo voy a encontrar esta presentación histológica de mi glándula tiroides, ¿no? ¿Qué me llama la atención? Acá están pues mis folículos tiroideos, ¿no? Estos son, aquí están, miren, ve, con su sustancia coloide, con su epitelio cúbico simple, ¿no? Entonces, voy a encontrar la presencia de estos folículos, ¿no?, linfoides con presencia de centros germinales, ¿no? Miren, esa característica es importantísima para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y la encontramos distribuida de manera difusa. Y muchas veces, ¿no?, en la periferia de estas, miren, ve cómo los folículos tiroideos se van haciendo más pequeñitos, lo que están inmersos en un proceso inflamatorio. Entonces, llama mucho la atención esas características. Mayor aumento, nosotros vemos ello, ¿no? Miren, ve, aquí está. ¿Quién va a dudar que este es un folículo tiroideo con presencia de su centro germinal? Y este folículo tiroideo que está inmerso, por decirlo así, en este proceso inflamatorio de tipo crónico, como evidencia una disminución en el diámetro, ¿no? Y se va produciendo una atrofia de este folículo tiroideo, ¿no? Recordemos que una de las características que me permite hacer el diagnóstico citológico de esta tiroiditis de Hashimoto, y digo citológico porque con una aspiración con aguja fina, ¿no?, y un extendido en lámina, ¿no?, de citología, si yo encuentro folículos tiroideos, infiltrado inflamatorio linfocitario asociado a células de Hartle, el diagnóstico va inclinado pues a una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Porque recordemos que el diagnóstico diferencial más próximo tendría que ser pues la tiroiditis linfocítica, ¿no? Pero en la presencia de la célula de Hartle en citología inclinan la balanza mucho más a una tiroiditis de Hashimoto, porque la tiroiditis linfocítica generalmente no hace evidencia pues de células de Hartle, ¿no?, que son estas células más grandes con citoplasma eosinófilo, ¿no? No tendríamos por qué encontrarla, ¿no?
Y miren, estos son los tejidos conectivos, ¿no? Tejido conectivo que va a dividir los lobulillos, y que el infiltrado inflamatorio posterior a la lesión del epitelio folicular y el reemplazo de este epitelio en estadios finales de tejido fibroso definitivamente va a causar un compromiso y disminución de los folículos tiroideos, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, gradual consulta debido a un bocio, ¿no? Recordemos que en estadios iniciales hemos hecho referencia a que la glándula tiroides se puede evidenciar más grande, esta tiroiditis de Hashimoto. Y no, más grande, pero tampoco no tanto, ¿no? En fases tardías, definitivamente el proceso inflamatorio que va a terminar lesionando al epitelio folicular va a evidenciar pues un hipotiroidismo, ¿no? En la cara del paciente, la cara hinchada, con párpados edematosos, edema pretibial sin fovea, ¿no? Caída de cabello, aumento de peso, estreñimiento, alteraciones menstruales, bradicardia, hipertensión, ¿no? Toda la sintomatología asociada pues a un hipotiroidismo, ¿no? Y esta patología, recuerden que la tiroiditis de Hashimoto es una patología, un proceso autoinmunitario, generalmente asociado pues a patologías autoinmunes. Mayor frecuencia del desarrollo del linfoma tiroideo. ¿Y por qué esta asociación? Porque si nosotros tenemos la presencia de linfocitos a ese nivel, pues no, definitivamente la frecuencia de que este infiltrado inflamatorio se convierte en un linfoma es mayor a un paciente pues, que no presenta este infiltrado inflamatorio de tipo crónico. En referencia pues, a la tiroiditis granulomatosa, frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida, ¿no? Y que está igual que las otras patologías en frecuencia de asociación al sexo femenino, ¿no? En cuanto a su etiopatogenia, definitivamente las infecciones virales, ¿no? Parotiditis, adenovirus, influenza, y algunas veces asociado ocasionalmente a antígeno de histocompatibilidad. En la clínica, dolor, disfagia, bocio, ocasionalmente astenia, y si hay pues un proceso infeccioso viral, pues está asociado a fiebre. Diagnóstico: una velocidad de segmentación globular aumentada, positividad solo excepcionalmente de anticuerpos antitiroglobulines, ¿no? Valores de T3 o T4 y TSH variables, ¿no? Y la punción con aguja fina son lesiones típicas de granulomas, ¿no? Y si nosotros recordamos la presencia histológica de los granulomas, pues es un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Incluso dentro de las características histológicas, ¿no? Acá está pues un folículo tiroideo. Miren, este es un folículo tiroideo con su sustancia coloide en el interior, ¿no? Que si me ponen esta imagen por esto, yo diría pues que es una glándula tiroides, ¿no? Porque este es el granuloma básicamente, donde evidenciamos pues incluso su célula gigante multinucleada con el componente citológico del granuloma, que está relacionado generalmente a infiltrado mononuclear, ¿no? Es que es el granuloma típico que nosotros observamos. Y si observamos en la glándula tiroides, estaríamos asociando pues a esta tiroiditis subaguda. En la enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves lo que es un trastorno autoinmunitario, también como la enfermedad, como la tiroiditis de Hashimoto, pero no va a manifestar lo mismo, básicamente, ¿no? Caracterizado por la producción de autoanticuerpos contra numerosas proteínas tiroideas, sobre todo contra los receptores de TSH, ¿no? Aquí vamos a ver que es la causa más común de hipertiroidismo endógeno, ¿no? Y es por eso que hacemos referencia que, si bien es cierto, es una enfermedad autoinmunitaria, pero que la manifestación clínica es a la inversa, ¿no? Que en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y que va a estar caracterizado por básicamente una tirotoxicosis, ¿no? Donde en la tirotoxicosis nosotros íbamos a encontrar la presencia de inmunoglobulina estimulante de la tiroides, ¿no? Que esta generalmente en esta patología nosotros la vamos a encontrar aproximadamente en el 90% de los pacientes, ¿no? Y que me va a justificar pues la tirotoxicosis.
En las oftalmopatías, ¿no? Nosotros vamos a observar un edema a ese nivel por la presencia de mucopolisacáridos hidrófilos, ¿no? Y en la dermopatía, nosotros vamos a observar que a nivel de la dermis va a haber un engrosamiento, básicamente, que va a simular como si fuera un edema que no deja fovea, pero va a estar dado básicamente por acumulación de glucosaminoglucanos, ¿no? Asociado a un infiltrado de linfocitos, ¿no? Estas tres características son las que nosotros encontramos frecuentemente en este tipo de patología. Un trastorno autoinmunitario causado por activación de células epiteliales tiroideas por autoanticuerpos contra receptores de TSH que simulan la acción de la TSH. Es por eso que nosotros, a diferencia del trastorno autoinmunitario, de la tiroiditis de Hashimoto, que termina lesionando las células foliculares, aquí más bien va a haber una estimulación por parte de estos autoanticuerpos de los receptores de TSH, ¿no? Simulando pues, o imitando o sustituyendo la acción de esta TSH que estimula pues, ¿no? La producción de T3 y T4. La enfermedad de Graves, la glándula tiroides se caracteriza porque va a evidenciarse una hipertrofia e hiperplasia de los folículos, así como también va a estar asociada pues, a un infiltrado linfoides, ¿no? Ya habíamos hecho referencia que esta patología pues, es una patología autoinmunitaria, ¿no? El depósito de glucosaminoglucanos y los infiltrados linfoides son responsables de la oftalmopatía y la dermopatía, ya lo habíamos manifestado. La elevación de de T3 y T4, perdón, libres séricos y disminución de TH sérica. La disminución justificada por la acción de los anticuerpos. Nosotros vamos a encontrar una glándula tiroides aumentada de tamaño, de un color rojo, ¿no? Y va a haber una hiperplasia difusa de la glándula tiroides con hiperfunción que me va a justificar pues la tirotoxicosis, ¿no? Las oftalmopatías y las dermopatías que nosotros observamos, que son características en este tipo de patología. Y las características histológicas es lo que nosotros vamos a observar, pues, tanto un aumento en el tamaño de estas células, ya no son cúbicas, se observan como cilíndricas, ¿no? Que incrementan en su número y que incluso van a ser como unas invaginaciones de tipo papilar al interior pues, de la sustancia coloide, ¿no? Y todas ellas asociadas pues, a un infiltrado inflamatorio linfocitario, que es lo que nosotros vamos a observar en este tipo de patología. Luego de ello tenemos a los bocios, y cuando hacemos referencia a los bocios, estamos hablando básicamente de un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Pero estas están relacionadas o son más bien patologías de tipo benigno, donde el aumento del tamaño en el bocio no tóxico o difuso, yo voy a encontrar pues que mi glándula está aumentada de tamaño, pero que no voy a encontrar la formación de nódulos, ¿no? Y se conoce también como bocio coloide, porque los folículos aumentan, los folículos tiroideos, ¿no? Van a aumentar de tamaño muchas veces, y la sustancia coloide que yo voy a encontrar ahí se hace más voluminosa. E incluso en algunos cortes histológicos hay evidencias que el epitelio, que es un epitelio normalmente cúbico simple, a veces pareciera incluso hasta aplanado, ¿no? Por la distensión, por la gran distensión de la sustancia coloide a que es sometida, ¿no? Abundante. Nosotros vemos el epitelio que pareciera un epitelio plano o cúbico muy bajo, ¿no? El otro es el bocio endémico, frecuentemente en zonas montañosas como los Andes y el Himalaya. Las causas, déficit de yodo, ¿no? Consumo de sustancias que interfieren con la síntesis de hormona, y aquí tenemos la cola, coliflor, los nabos, la mandioca, ¿no? El bocio esporádico, frecuentemente en mujeres, incidencia máxima en la pubertad o el inicio de la edad adulta, deficiencias de yodo por malos hábitos alimenticios, deficiencias enzimáticas hereditarias, consumo de sustancias que interfieren lógicamente con la producción tiroidea.
Y el otro pues es el bocio multinodular. Y como su nombre lo dice, a diferencia del bocio no tóxico difuso, que donde hay la dilatación básicamente de los folículos tiroideos por la sustancia coloide, aquí sí yo voy a evidenciar la presencia de nódulos, ¿no? El anterior no hacía nódulos, pero aquí sí, ¿no? Se define como un bocio multinodular al crecimiento de la glándula tiroides, porque el bocio ya estamos hablando de un aumento del tamaño de esta. Esto es debido a la presencia de 2 o más nódulos palpables o no. Y ahí lo vemos, en nuestra glándula tiroides aumentada de tamaño, nosotros vamos al corte histológico y en un corte histológico a menor aumento, en un corte transversal del lóbulo tiroideo, nosotros encontramos estos, ¿no? Miren cómo van haciendo sus nódulos, ¿no? Sus nódulos y va creciendo, ¿no? Y la distensión también de estos folículos tiroideos, ¿no? Miren, a este aumento yo veo este gigante, esta sustancia coloide, y esta retracción, pues, es un artefacto en el proceso de la muestra, ¿no? Pero este epitelio, imagínense, ya no parecerá, pues, cúbico, ¿no? Porque está totalmente distendido. Estos folículos tiroideos podrán parecer cúbicos. Pues, si nosotros observamos a 40X más, tienen una apariencia, pues, de aplanadas o cúbicas bajas, ¿no? Entonces, aquí a mayor aumento, mírenme, esto parecía un epitelio cúbico, un epitelio plano más que cúbico, ¿no? Y es por la distensión abismal, pues, de este bocio multinodulares. Pero tanto el no tóxico difuso como este bocio multinodular son patologías completamente benignas. No hay cambios citológicos en relaciones a atipia, no hay cambios citológicos en relaciones a malignidad. Así como tampoco lo hay, por ejemplo, en los adenomas, ¿no? Los adenomas, que son una de las patologías de presentación frecuente y que muchas veces, a pesar de tener características histológicas, ¿no? Así como también al ultrasonido, ¿no? Resultan originando, pues, un dolor de cabeza al momento de hacer el diagnóstico, no tanto para nosotros, sino más para los endocrinólogos, ¿no? Porque el endocrinólogo ve un nódulo ahí a ese nivel, ¿no? Y si tiene alguna sospecha de malignidad, primero lo punza, pues, al nódulo, ¿no? Vamos a sacar una biopsia, dice. Al momento de ingresar y sacar una biopsia, ¿no? Es como que yo ingrese una aguja a este nivel, así. Ingresa la aguja y con mi ecográfica yo voy a llegar hasta la zona de la nodulación. Voy a sacar un hilo, ¿no? Un hilo, ¿no? Así, de parénquima o de tejido tiroideo, ¿no? Y vamos a suponer que yo entro y saco acá el hilo. Y voy a ver todo este contenido, pero en un hilito, ¿no? Entonces, yo no le puedo asegurar con ese hilo que esto sea malo, que sea bueno, ¿no? Y ya lo vamos a precisar por qué, ¿no? Porque independientemente de las características citológicas, ¿no? A pesar de que yo vea la cápsula, ¿no? O el tejido conectivo que envuelve a este adenoma, ¿no? Este adenoma, porque aquí ya estamos estudiando el adenoma, ¿no? Pero yo no podría precisarlo. ¿Por qué? Porque yo vería este ladito, si es que veo el tejido conectivo, o también puedo ver nada más esta zona interna y mucho menos puedo precisar con ello. Porque independientemente de las características citológicas que nos van a inclinar a pensar que estoy enfrente a un adenoma, ¿no? Por más benigno que me parezca esto, y a pesar de tener características citológicas en relación al adenoma, como por ejemplo que los folículos tiroideos se van haciendo más pequeñitos, ¿no? Y que todos son uniformes en general, ¿no? Y que los voy a 40X y tienen características citológicas no atípicas, ¿no? Y todo ello está en relación, pues, a un adenoma, generalmente. Pero por más buenito que parezcan ese revestimiento epitelial de esos folículos tiroideos pequeñitos, si en algún ladito se meten o infiltran la cápsula o infiltran un vaso, este adenoma folicular dejaría de llamarse adenoma folicular y se convertiría, pues, en un carcinoma folicular. Entonces, ese criterio es el que a nosotros, pues, no nos permite precisar entre un adenoma folicular y un carcinoma folicular en el estudio citológico ni en el estudio de la biopsia,
Entonces, cuando nosotros tenemos este diagnóstico, nosotros lo informamos como neoplasia folicular. Y la justificación es que a pesar de que por imágenes parece un adenoma, que por histología tiene un tejido conectivo grueso, son chiquititos, pero si ¿no? A un 90%, 80% sería un adenoma, en cualquiera de sus partes de la cápsula lo infiltra o encuentra un vaso sanguíneo con contenido tiroideo, ese adenoma dejaría de ser adenoma y se convierte en un carcinoma folicular, independientemente de las características citológicas de estos folículos tiroideos, ¿no? Lo lógico es que la gran mayoría de los carcinomas foliculares pues, son los núcleos son aumentados de tamaño, ¿no? Pero la literatura hace referencia a que las características citológicas no son las determinantes son la integridad de la cápsula y la falta de infiltración a vasos sanguíneos, ¿no? Que es la que me va a permitir hacer el diagnóstico de adenoma, ¿no? Y si tiene cualquiera de los dos, el diagnóstico de carcinoma folicular. Entonces ahí radica más o menos la importancia y la diferencia, con la gran diferencia que ya vamos a ver en un carcinoma papilar de tiroides. En un carcinoma papilar de tiroides hasta con una citología podría yo hacer el diagnóstico, ¿no? Una lesión benigna, nosotros vemos ello, por ejemplo, si yo veo esta zona de un adenoma, ¿no? Pero no se puede descartar, tendría yo que ver toda la cápsula. Entonces, cuando tenemos esto, decimos neoplasia folicular, y ustedes recordarán que cuando nosotros decimos neoplasia, no estamos diciendo que sea bueno o que sea malo. Y le agregamos una notita, se requiere exéresis de la lesión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evaluar toda la cápsula. Cuando me manda todo el nódulo, yo incluyo todo el tumorcito y reviso todas las láminas y busco todos los cortes en relación a la cápsula, sin infiltración de cápsula o de vaso. Si yo no encuentro, al incluir todo el tumor, al 100% le es un adenoma folicular, y si por ahí encuentro, se transforma en un carcinoma folicular, ¿no? Este es el gran detalle. Y el detalle viene en lo siguiente: cuando nosotros ponemos neoplasia folicular, el endocrinólogo no sabe qué hacer con su paciente. ¿Por qué? Porque o lo pasa a cirugía de cabeza y cuello para la resección, y el cirujano de cabeza y cuello le dice, no, pero no está confirmado que sea un tumor para que yo te saque, el nódulo, la tiroides, ¿no? Entonces ahí viene su problema, ¿no? Entonces la indicación es en estos casos, Y aquí está, pues, ¿no? Esta es la característica típica, ¿no? Generalmente nosotros encontramos rodeado de un tejido conectivo grueso, ¿no? Y los folículos tiroideos son pequeñitos y todos los elementos citológicos de revestimiento folicular, pues, son uniformes, no hay regulares, no hay hipercromasia, ¿no? Y están en relación, pues, a un adenoma, ¿no? Mayormente, pero si yo voy a analizar todo el tumor, poco difícil precisarlo. O lo otro que podríamos hacer es que las características histológicas de la muestra están en relación, pues, a un adenoma folicular, ¿no? No se confirma con eso tampoco, ¿no? El término neoplasia folicular. Aquí está. Este es otro adenoma, ¿no? Aquí está, ¿no? No vemos la infiltración. Y cuando ya pasamos a la neoplasia maligna, esta es la neoplasia maligna de presentación, pues, más frecuente, ¿no? Y a la vista, nosotros, ¿qué estamos observando? Papilas, ¿no? Estas son papilitas. Y las papilas en el carcinoma folicular nosotros lo podemos observar desde el estudio macroscópico. Las papilitas se ven macroscópicamente, ¿no? Y es una tumoración irregular, ¿no? Que infiltra y se mete y hace sus papilitas. Pero las papilas me hacen diagnóstico de carcinoma papilar. No me hacen el diagnóstico, me dan la sospecha. Yo tengo que aproximarme a mayor aumento y observar las características histológicas, ¿no? Las características citológicas, que me hacen el diagnóstico son las imágenes en vidrio esmerilado o los ojos de Anita la huerfanita en los núcleos, ¿no? de estas células folliculares,
o las pseudoinclusiones que se ven como unas rayitas en el núcleo, ¿no? Esos son los criterios. Es por eso que yo puedo hacer este diagnóstico hasta en citología. Yo tengo un extendido citológico y veo una célula folicular, ¿no? Independientemente que esté aumentada de tamaño o no, porque el epitelio, el tamaño del núcleo en este carcinoma está incrementado en su tamaño. Es el ojo de Anita la huerfanita y las pseudoinclusiones. Las papilas sí, pues, pero si no hay cambios citológicos en estas papilas con las que he mencionado, el diagnóstico también no podría yo determinarlo, ¿no? Entonces, es por ello, como le repito, yo encuentro un ojo de Anita la huerfanita, una inclusión intranuclear, ¿no? O intranuclear, perdón, y hago el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Entonces, ahí está. Mucho más sencillo. Ahora, los carcinomas papilares de tiroides, si yo ya defino mi carcinoma papilar, mírenme, esta es una inclusión intranuclear, esta rayita que está ahí al centro, haciendo como una división, ¿no? Yo puedo hacer un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides en una muestra que no hayan papilas, y la respuesta es sí. Es sí, porque este carcinoma papilar de tiroides presenta diferentes variantes de presentación. Y en ellos que son foliculares, ¿no? Mírenme, yo veo la inclusión, puedo observar algunos ojos de Anita la huerfanita, ¿no? Acá o acá donde los núcleos son blancos prácticamente, ojo de Anita la huerfanita, y este es un carcinoma, este es un ojo de Anita la huerfanita típico, mírenme, y el diagnóstico es carcinoma papilar de tiroides de patrón folicular. Entonces, igual, ¿no? El diagnóstico, este sí lo puedo hacer hasta con biopsia el diagnóstico, no hay ningún inconveniente. Aquí está nuestro carcinoma papilar de tiroides, miren, ven, donde nosotros vemos pues la característica histológica, ¿no? Luego pasamos al carcinoma folicular. En el carcinoma folicular, ¿no? Mírenme, si bien es cierto, tienen características foliculares diferentes. ¿Y cuáles son? Miren, ve, en el adenoma yo encontraba que todos eran del mismo tamañito, ¿no? Los folículos chiquitos, chiquitos. Y acá no, pues miren, hay unos folículos grandes, otros chiquitos, ¿no? A pesar de esas características, ¿no? Histológicas, el criterio es contundente. Este es el criterio. Así todos estos sean uniformes, uniformes, uniformes. El criterio es este, donde hay una infiltración de la pared o de la cápsula. Está infiltrando, se está metiendo, miren, ven. Y la característica de infiltración es propia del comportamiento maligno, ¿ya? Y la literatura así lo refiere, independientemente de las características citológicas, histológicas, del interior de la lesión, ¿no? La infiltración es el que determina haciendo el diagnóstico de carcinoma folicular, ¿no? Claro que definitivamente me ayuda bastante, pero la infiltración es, ¿no? Infiltración de la cápsula, y el otro que es la infiltración, miren, del vaso sanguíneo. ¿Y cómo yo sé que acá está? Pues miren, este es mi vaso sanguíneo, aquí están mis células endoteliales, estos son mis eritrocitos de este vaso que está acá, y estos folículos tiroideos están dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Este es el otro criterio que a mí me dice el carcinoma infiltró la cápsula. Si infiltra, el comportamiento es malo. Infiltró el vaso sanguíneo. Si infiltra el vaso sanguíneo, es un carcinoma papilar de tiroides. Lógicamente que los carcinomas, en los bien puestos, pues las características citológicas de los núcleos son ligeramente aumentadas de tamaño, la hipercromacia o la cromatina de los núcleos pues se hace más intensa, ¿no? Pero recuerden que esos son en los carcinomas pues que ya tienen muchos cambios, pero hay algunos carcinomas papilares que parecen unos adenomas y simplemente se mete un vaso sanguíneo como este en la periferia de la cápsula o se meten en la cápsula y dejan de ser adenomas. ¿Listo? Estas son las características, por ejemplo, de los cambios nucleares. Miren los núcleos más grandes, más pequeños. Pero este es cuando ya los cambios son más que evidentes, ¿no? Se hacen evidentes esos cambios, ¿no? Entonces,
Cuando los cambios citológicos son más que evidentes en relación a neoplasias malignas, apoya mucho el diagnóstico. Pero si yo encuentro este epitelio con estos folículos revestidos por una cápsula gruesa, incluyo todo el tumor y no infiltran ni cápsula ni vasos sanguíneos, esto dejaría de ser malo. No está infiltrando, está localizado ahí. Entonces, eso es poco frecuente, pero la literatura las refiere así. Bueno, jóvenes, esas son las dos patologías malignas de presentación más frecuente que nosotros vamos a encontrar en la glándula tiroides, ¿no? Y las patologías de presentación más frecuentes en esta glándula. Bueno, jóvenes, con eso, pues, hemos hecho la clase del día de hoy, ¿no? La delegada me informa que mañana, el miércoles, nuevamente vamos a tener la otra presentación, ¿cierto, Lisette? El miércoles vamos a hacer la presentación, ¿no? ¿Sí hemos quedado? Sí, doctor. El día miércoles y mañana le tocaría al doctor Manuel Orrego. Perfecto, perfecto. Yo estaba entendiendo mal. Yo pensé que iba a ser martes y miércoles, ¿no? Inicialmente cuando vi tu mensaje, pero sí, así es. En relación a mi grupo jóvenes, el miércoles estamos haciendo ¿cómo se llama? La práctica, ¿no? Ya le informé eso a la delegada de mi grupo, entonces el miércoles estamos empezando con las prácticas en relación a esta última unidad. ¿Ya, jóvenes? En ese sentido. ¿Y cuándo van a dar el examen, Lisette? El día lunes 12 de abril, doctor. El siguiente lunes, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, voy a tratar de coordinar con el doctor Ángeles a ver si se le puede apoyar en la elaboración, básicamente, en ponerle examen, mejor dicho, en el foro y ponerlo aquí en la plataforma para que no haya inconvenientes. ¿Ya? Sí, por favor, doctor. Bueno, jóvenes, con eso hemos culminado la clase del día de hoy. Buenas tardes con todos. Y nos Doctor, estaremos... por favor, no se olvide de descargar la lista de asistencia. Ah, perfecto. Sí, eso. Muchas gracias. Y también si puede subir la clase de hoy día, por favor. Ahorita